edificar, oh Padre. Gracias, oh Dios, porque por medio de ella nos edificamos, nos redarguimos, oh Dios, te conocemos más y aprendemos, oh Dios, a conocerte cada día más. Te agradecemos, oh Dios, por ello, pidiéndote, Padre, por nuestro hermano que va a impartir tu palabra, Señor, en esta hora. Que le ayudes, oh Dios, para que cada una de las palabras, Señor, que él hable sean de acuerdo a tu santa voluntad. Que tu pueblo, oh Dios, pueda ser edificado a través de ella, Padre, y que siempre, oh Dios, haya esa obediencia en cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Dios, son cosas, Padre, que te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la lectura bíblica de esta mañana, donde nuestro hermano estará basando su lección y la encontramos allá en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículo 8 al 10. Y dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en este día de hoy tan hermoso. Vamos a enfocar a nuestros hermanos en el libro que citó nuestro hermano Israel. Y vamos a enfocarnos en la expresión, en la parte donde dice, predicamos la palabra de fe. En el principio de la iglesia, hermanos, vemos tantos, eventos que la iglesia, cuando se inició, tuvo también sus desafíos. No fue nada fácil para lo que nosotros hoy en día tenemos. Sin embargo, aprendemos de nuestros primeros hermanos en Cristo que llevar este mensaje a otra persona es una tarea bastante hermosa, bella, y debemos de verlo en el aspecto hasta, saludable, tanto en la parte espiritual como física. Pero nuestros primeros hermanos tuvieron dificultades, tuvieron que confrontar, no solamente las partes personales de ellos, sino que también en conjunto con toda la iglesia, marchar todos juntos y llevar este mensaje a otras personas fue, un desafío como iglesia. La palabra de fe que predicamos, según lo que hemos leído nosotros en el libro de Romanos, capítulo 10, comenzando del versículo 8, más que dices, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es prácticamente uno de los grandes mensajes acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacerle énfasis, hermanos, a la palabra de fe que predicamos, porque debemos de tener en primer lugar fe, una fe de convicción, una fe, hermanos, que podamos nosotros predicar a Cristo, no solamente a la primera persona, sino que a la segunda y tercera y cuarta y quinta persona y a toda persona que esté cerca de nosotros en sí. La palabra de fe que predicamos se refiere a la doctrina de cómo ser salvo en Cristo, tal como era predicada por los cristianos en los días de los apóstoles. Esa enseñanza, hermanos, esa forma de doctrina no ha cambiado si seguimos el modelo y el patrón del Nuevo Testamento. En ese pasaje, hermanos, que fue inspirado, el apóstol Pablo diseña una recopilación de información acerca del plan de salvación que anuncia con una gran pregunta en ella en cada paso. Por ejemplo,
Esta es una de las preguntas que se le hicieron a varias personas, digamos, que están registradas en el libro de los Hechos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aquí se refiere, hermanos, prácticamente a uno. ¿Cómo van a creer aquellas personas que todavía no han escuchado el mensaje de Dios? Se necesita, hermanos, que la persona se involucre en ese mensaje para llevarlos a otras personas. Versículo 9 de Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, se le hace la pregunta a la persona, si creyeres en tu corazón, es necesario que haya la otra persona del otro lado donde le está explicando el mensaje de Cristo. Y una vez la persona hace el mensaje de Cristo, le lleva las buenas nuevas a los oídos de la persona y se hace la pregunta, si crees de corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es una de las preguntas, hermanos, que todos tuvimos que contestar antes de ser bautizados. Esta es una de las preguntas que se le hace a cada uno de nosotros. De que si creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta es la parte bíblica donde nosotros decimos, sí creo en Jesús. Estamos nosotros confesando o invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es una forma de decirlo en sí. Entonces vemos aquí, hermanos, que el apóstol Pablo hace también este tipo de preguntas. Ahora, el libro de los Hechos, hermanos, nos trae buenos ejemplos inspirados que deben de ser de grande inspiración o escritos documentales donde la iglesia, hermanos, tiene registrado el método cómo poder ser salvos de la esclavitud del pecado en sí. Según el libro de Colosenses, capítulo 1, el 12 en adelante, nos enseña ahí que al ser bautizados, hermanos, somos removidos de un estado de muerte a un estado de vida, porque somos trasladados cuando somos bautizados para perdón de nuestros pecados, somos removidos del estado de perdición, del estado, digamos, donde la ira de Dios está sobre aquel que es desobediente ante Él. Y nos ha removido de ese estado y nos ha puesto, fíjese bien a dónde, en el estado de la iglesia. Es en el estado donde está la gracia de Dios sobre todo aquel que ha obedecido el Evangelio de Cristo. Ahora, hay que confesar públicamente lo que creemos en el corazón. Sí. Que Jesús nos salva porque Él es el Señor quien murió y se levantó de los muertos. Lo leímos entre los versículos 8 y 9. Sí, es necesario confesarlo. El mundo exterior, hermano, está confundido con lo que tenemos que nosotros confesar delante de la iglesia. Recuerdo una vez, hermano, hace años, cuando le hacían estas invitaciones, que si yo voy a tu iglesia, si tú vienes a la mía, pues en aquellos tiempos, pues yo no era ni predicador, apenas tenía 3 meses de haberme convertido en cristiano, pues yo acepté y fui a ese lugar. Y miren, esto es lo que yo encontré, hermanos. En medio de tantas cosas que yo las consultaba en mi corazón bíblicamente, pasó al frente una muchacha joven. Y al pasar ella al frente, hermanos, comenzó a confesar en el nombre de Jesús, pero comenzó a confesar la vida y desorden que ella tenía antes, según ella, de conocer a Cristo. Y fíjese, en esto sucedió, hermanos, que una vez ella comenzó a decir que se endrogaba, que comenzaba a decir de que salía con un grupo de amigas, pero no sabían a dónde iban a amanecer, con hombres distintos. Y comenzó a decir todo lo que ella hacía antes de llegar a la iglesia. Pues a la par mía habían unos muchachos que estaban encantados de ella porque era muy bonita, pero cuando la comenzaron a escuchar,
Qué lástima, qué lástima. La vida de esta muchacha ya no me interesa. Yo me la quedo viendo. Wow. Vamos, pásele corta la versión esta. Esta persona que me invitó a mí, y esta persona nunca fue donde yo iba, a la iglesia de Cristo allá en San Francisco. Le pregunté por ella. Me dijo, después que ella dio su sermón, ya se desapareció, ya no quiso llegar más a la iglesia. No sé qué habrá pasado más después. Ese no es el tipo de confesión que Dios busca en nosotros. Precisamente por eso somos bautizados para perdón de los pecados. Y precisamente para esa es la razón para la cual Dios ha hecho el bautismo. Ahí Dios perdona todos nuestros pecados. Ahí nosotros no tenemos que traer, mire hermano, yo era un mujeriego, tenía 20 mujeres y nada de esas cosas. Ya Dios le perdonó todo eso a usted. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que uno confiese? Que Jesucristo murió en la cruz. Que Jesucristo, hermanos, fue levantado al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que Dios quiere que uno pronuncie. ¿Y sabe por qué? No es un capricho de Dios. No es algo que digamos que Dios piensa por accidente, sino que Dios, conociendo los tiempos que vienen y todavía falta más por los que faltan por venir los tiempos, que hoy en día, hermanos, se niega a Jesucristo en muchos aspectos. Se niega el nombre de Jesús en muchas formas. Y se niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Dios pone por escrito que si nosotros invocáramos, es una forma de decir, si nosotros confesamos el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos conforme a la Escritura al tercer día, eso, hermanos, tiene peso espiritual en contra de mucho lo que está allá afuera en sí. Algunos creen, hermanos, que Jesús es el Señor, pero temor de no confesarlos también. Dice aquí en el libro de Juan capítulo 12, en el versículo 42. Si vamos a Juan capítulo 12, en el versículo 42, nos dice así de esta forma: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Vemos aquí, hermanos, el temor de confesar a Jesús. Vemos aquí, hermanos, el temor de no querer anunciar que Jesucristo es mi gran Salvador. Y lo podemos aplicar nosotros, este texto, a nuestras vidas. Hay lugares de trabajo que prohíben hablar de Cristo. Ahora hablar de política, pero menos de Jesucristo. Porque entonces le vamos a dar ventana abierta a los que creen en el Buda, a los católicos, a los no sé qué y todo eso. Así que mejor no es hablar de nada, de nadie. Y en veces, hermanos, cuando nos hacen una pregunta para la aplicación del trabajo, usted va a la iglesia. Con tal de tener el trabajo, decimos en veces no, pero necesito el domingo libre. Entonces, ¿por qué necesita el domingo libre si usted no va a la iglesia? Y se confunde la persona y se enreda la persona. Tenemos que tener, hermanos, mejor convicción. La fe que predicamos debe de anunciarse siempre, hermano, y poner a Dios siempre en primer lugar en nuestras vidas. Buscamos trabajos, pongamos a Dios en primer lugar. Démosle a Él en nuestras vidas el lugar que en verdad corresponde. No neguemos a Jesucristo. Confesemos de que somos cristianos y que llevamos una vida de acuerdo al orden bíblico de Dios. Y que hacemos esto no por capricho, no que es la voluntad de Dios que hay en mi corazón. Traspasemos, hermanos, esta, digamos, fe a nuestros hijos. Enseñémosles a nuestros hijos que cuando comiencen a buscar trabajos, tienen que respetar el domingo en sí. Para que ellos, hermanos, cuando crezcan y sean hombres o mujeres grandes, ellos puedan reconocer de que el domingo yo
tengo que ir a la iglesia, porque es un día del Señor. Y eso, hermanos, también depende de lo que nosotros predicamos con fe en el Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares. No solamente va a ser aquí en este cuarto, sino que también al lugar donde yo habito, en el lugar donde yo trabajo, mis familias, mis amigos, mis hermanos, mi tío, mi abuelo, deben de reconocer, hermanos, de que yo, mi familia, el domingo es para el Señor. Y lo digo por experiencia, hermanos. Yo me convertí en cristiano en el año 1994, un 27 de enero. Fíjese, al principio no fue fácil. Mis hermanas, tengo 4 hermanas, de las 4 no tengo nada, pero de las 4 hermanas, pudiendo ella hacer un feliz cumpleaños el día sábado, domingo y tras domingos. Eran muchos eventos. Al principio, antes que mi esposa llegara a este país, yo asistía al cumpleaños de no sé qué, al cumpleaños de una amiga, al cumpleaños de no sé qué y todo eso. Y después del servicio me iba. Cuando me casé, allá iba mi familia también. Y todo eso, pero Dios tiene propósitos para uno dentro de la iglesia. Me comenzó a abrir puertas, a ir a predicar a otras partes, ir a visitar a los enfermos, ir a visitar a los hermanos infieles de la iglesia. ¿Y sabe qué? Mi familia iba detrás de mí. Entonces, mi familia comenzó a quedarse atrás y comenzó ellos a enojarse conmigo. Y digo, bueno, me gustaría estar en tu fiesta, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que después de esa iglesia tengo unos compromisos. Tengo que ir a ver a un hermano que está en el hospital, sí, tengo que ir a verlo. Y no lo puede hacer el lunes. Lunes trabajo, lo siento, no puedo. Hermanos, para hacerle corta la conversación esta, ya no me llama, para nada, los días domingos. Yo ya no existo en los programas de fiestas de ellos. La última fiesta que yo estuve con ella fue una acción de gracias. Y ese día, pues yo no acostumbro ir porque normalmente me voy para Los Ángeles, allá a los eventos con los hermanos de la Iglesia de Cristo. Pero esta vez, no sé, mi corazón me dijo, quédate y quédate con tu familia. Hermanos, arrepentido, en la mesa llena de botella de vinos. Mi sobrina, bien borracha. Y le dije yo a mi hermana, si quieres que venga una vez más, remueve el alcohol que está en tu casa. Hasta hoy no me han invitado más. Pero es necesario, hermanos, anunciar quién es uno. La fe que predicamos, hermanos, tiene que ser una fe viva, real. Una fe, hermanos, que demuestre a aquella persona de que uno es diferente hacia ellos. Bueno, aquí, hermanos, vemos nosotros en el versículo 42 un caso. Por el temor de ser expulsados, ellos no confesaron que eran cristianos, en otras palabras. Pero qué tan importante es confesar, hermanos, que uno es cristiano. Bueno, aquí encontramos un ejemplo también nosotros en Pedro, en el libro de Mateo 16:16. Pedro confesó, hermanos, a Jesús como único Señor cuando respondió a esa pregunta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no tuvo duda, hermanos, en este caso. Su fe, la fe que predicamos. Aquí encontramos Pedro sin dudas. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Debemos de tener, hermanos, nosotros esa hermosa convicción en sí. Otro ejemplo bíblico encontramos aquí en el libro de Hechos 8:36 al 39. Esta es una pequeña historia acerca de aquel hombre que fue a buscar a Dios a Jerusalén, un etíope.
Y rumbo a él, a su casa, vemos aquí que iba leyendo unas escrituras, Isaías para ser más preciso. Y Dios mandó a este varón, a Felipe. Y Felipe le hace la pregunta, pero ¿lees? ¿Entiendes lo que lees? Le dice todavía. Y el hombre dice, bueno, si tú sabes de quién está hablando él. Desde ese punto, hermanos, desde ese punto comenzó Felipe a predicarle a Cristo. Rumbo al camino en el desierto encontraron unas aguas y le hace la pregunta el etíope. Le hace la pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué me detiene a mí para ser yo bautizado? Felipe le predicó a Cristo, le predicó el perdón del pecado y le predicó también el plan de salvación, hermanos. Bueno, el hombre fue bautizado, Felipe y el etíope bajaron del carro y Felipe entró al agua junto con el etíope y Felipe bautizó al etíope. Dice la escritura que el hombre etíope salió gozoso, pero ¿para dónde? Para su casa. Pero allá en la casa ninguno es cristiano. Él renunció a los dioses paganos que él tenía. Él renunció a las costumbres paganas que celebraban los actos religiosos según la creencia de ellos. Él llegó con un mensaje nuevo para su gente, para su familia, para sus amigos, porque él era el tesorero de la mano derecha, si no me equivoco, del rey de Etiopía. Llegó con un mensaje que nadie había escuchado. ¿Hubieron cambios en la vida de ahí? Muy probablemente sí. Tuvo que callarse el etíope, hermanos, de haber hecho lo que hizo. Pues no tenemos mucha información, pero el hombre se fue convencido y creyente acerca de lo que él había oído y leído conforme Felipe. Saulo de Tarso, hermanos, en Hechos 22, 16. Encontramos aquí otro ejemplo acerca de Saulo de Tarso. También invocó a Jesús como Señor para su salvación. Cuando Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, dice, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre significa confesar el nombre de Jesús. Y vemos aquí, hermanos, que otra acción más. ¿Quién era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso fue un hombre que persiguió a toda conciencia, aunque después dice que lo hizo bajo toda ignorancia. Sin embargo, en su conciencia, creyendo que él estaba en lo correcto, persiguió la iglesia, mató a muchos hermanos de la iglesia, sostenía incluso los abrigos de aquel que están apedreando, según Hechos capítulo 7, cuando mataron a Esteban. Era perseguidor, llegaba a las casas con toda autoridad y sacaba a los donde sabía que habían cristianos y los metían presos. Y el que se oponía, pues ahí también se moría y todo. Hermanos, cuando Dios le abrió el corazón a Saulo de Tarso, fue un hombre nuevo, un hombre diferente. Y vemos aquí, hermanos, que fue necesario para él hacer los cambios. Si nosotros pensamos de que Saulo de Tarso mató, porque si usted aprueba la muerte de alguien, usted también fue parte de ese crimen. Se dice aquí en las leyes de que si usted manejó al criminal y lo llevó a la casa, lo llevó a la escena y él fue a hacer masacre, se subió a su carro y usted lo fue a dejar a su casa y después se fue a su casa, usted también es parte del crimen, ¿no? No es solamente aquel, sino que también es usted. Saulo de Tarso, hermano, estaba contemplando la muerte de Esteban. Sostenía los abrigos de aquellos que le estaban apedreando a Esteban en carne viva. Y muchas cosas que hizo Saulo de Tarso. Sin embargo, Dios le perdonó todos sus pecados. Todos fueron perdonados. Y hoy tenemos un hombre nuevo en Cristo. Así que vemos nosotros aquí, hermanos, que la salvación llegó a Saulo de Tarso, y no solamente a él, sino que también a todos aquel que se arrepiente de su vida y quiere llevar el nombre, la vida de Cristo. Dice aquí también, hermano, en Isaías 28, en versículo 10,
Todo aquel que creyera en Jesús, hermanos, y lo invocare como único Señor, según la profecía, la encontramos en Isaías 28, versículo 10. Encontramos esa profecía que se cumple también en Cristo en esos días. Jesús, hermanos, es rico para, digamos, Él es rico con todos los que le invocan en cualquier lugar del mundo. Dice en el libro de Marcos, capítulo 15, en versículo 16, 15, 16, el cual el hermano lo estuvo usando hoy en su clase. Pero fíjense bien, hermanos, en Romanos 15, en el versículo 15, en el versículo 16, dice así: perdón, es 16, 15, 16. ¿Ya? Oh, no, estoy Romanos, es Marcos. El libro de Marcos, hermanos, por favor. Me cambiaron las notas. Aquí está. Marcos 15, versículo okay. Estamos en Marcos 16, 15, 16. Marcos 16, versículo 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es un mandamiento, hermanos, que está todavía activo en nuestros días. Este es un mandamiento que lo conectamos también con Mateos 28, 18 al 20. Es un mandamiento que está activo, pero fíjense bien, ¿para quién? Para la iglesia. La iglesia, hermano, debe tener esta actitud de predicar a todo tiempo a Cristo. La fe que predicamos, hermano, es una fe activa, es una fe que está involucrada, hermanos, en los asuntos de Dios, en lo que corresponde a nuestro Señor. Es una fe, hermanos, que debe ser predicada, digamos, con acción también, con hechos acerca de lo que nosotros creemos en Cristo. Y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, más el que no creyere, dice, será, ¿qué dice? Condenado. Entonces las personas tienen dos opciones. La misión de uno es predicarles a Cristo a ellos, dejarles saber a ellos de que hay un medio de salvación, hay una forma de ser salvos en este mundo de la ira de Dios. Uno simplemente trae ese mensaje, la persona tiene la opción. Una, obedece el evangelio o no lo obedece, lo desecha el evangelio, pero si lo desecha, ya Dios dice, condenación tiene aquella persona. La opción la tiene la persona en obedecer o no obedecer. Jesús, hermanos, nuestros primeros hermanos tuvieron este deber de anunciar el mensaje de Dios a pesar de las condiciones de vida de aquellos tiempos. Sin embargo, fueron motivados. Y yo no digo motivados, hermanos, porque se necesita tener una gran motivación de poder tener el tiempo, predicar a Cristo y dejar saber a cuántas almas es posible acerca de que sí hay salvación en estos días. Dios no ha cerrado las puertas, las tiene abiertas para todo aquel que quiera obedecer el evangelio de Cristo. La pregunta es, hermanos, el mensaje se lo dio Dios a la iglesia. Según el libro de Efesios, la iglesia, hermanos, tiene una misión. La iglesia tiene una misión que es, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, por segunda vez, no relacionado a la primera vez con el pecado, sino que hoy va a venir por la iglesia, por lo que nos preparamos para cuando Él venga,
nos encuentre con las manos llenas, ocupadas en la iglesia. Pero la pregunta es, hermanos, ¿en qué nosotros dedicamos nuestros tiempos? Hoy, debido al asunto de la pandemia, muchos de nosotros nos vimos obligados a quedarnos encerrados en nuestras casas. ¿Qué hicimos durante ese tiempo? Aparte de que cayó en depresión y no sé qué más, pero aparte de todo eso, ¿qué más nosotros hicimos durante ese tiempo? Fíjese, el tiempo comienza a reactivar muchas cosas en el mundo. Ahora ya se comienzan a escuchar fiestas. En este campo de las fiestas, hermanos, hay un mundo diferente de fiestas. Hay fiesta de niños, hay fiesta de ancianos, hay fiesta de jóvenes, hay fiesta de no sé qué, en fin, ahí se va el mundo. Fiestas paganas, diversiones paganas. Yo me pregunto, hermanos, ¿a dónde nos vamos nosotros? ¿En qué mundo nosotros andamos predicando a Cristo? Hay hermanos que tienen un libro o una agenda, mejor dicho, una agenda ocupada de muchas actividades, compromisos sociales, pero no hay nada de Dios. No hay nada de Dios. No hay, pero ni queda nada. Porque su agenda que tiene la persona tiene muchos compromisos con el mundo, la cual es bueno en cierto sentido. Porque si tuviera una agenda ocupada de salida, le invito a la iglesia sin compromiso, una forma de evangelizar. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque tenemos miedo de confesar que somos cristianos. Miedo no por ser expulsado, sino porque me van a cerrar las puertas y voy a perder la amistad de esta persona. Ya no voy a ser aceptado como antes. Ya ellos me van a ver diferentes. Hace años, hermanos, un hermano en una de las conferencias puso en la pantalla frijoles. Si es que usted no miraba nada más que solamente frijoles. Pero en medio de todos esos frijoles que estaban ahí, hermanos, que estaba así el frijolito, él hizo lo posible y puso la carita de un niño. Y nos dijo: les doy 5 segundos para que me encuentren la cara del niño en el frijol. Nos dice todavía que tenemos que buscar una cara en un frijol. Y nos pone la pantalla grande, llena de frijoles. Y uno, cada frijol ahí, todo eso. Y los que estábamos más lejos, estábamos ahí con los lentes, ahí, buscando el frijol ahí. Pasaron los 5 segundos. ¿Encontraron al niño? Nosotros no. Pues nos dijo él así, pues así es las almas. Ven las almas que están perdidas en el mundo y no ven una alma que tenga la necesidad de Cristo, porque no las vemos. Y él con su lámpara de rayo X nos dice: aquí está. Oh, en coro se escuchó, hermano, 800 personas. Oh, con la lámpara, viendo que ahí está el niño con el frijolito. Y eso fue la lección que nosotros aprendimos. Estamos tan llenos de tantas actividades que vemos tanta gente en el mundo, pero no vemos ninguna alma enferma que necesite la salvación de Cristo. Nuestra agenda, hermanos, tiene que mejorar en muchos aspectos.
Vemos aquí, hermanos, que Dios hace una promesa, hace esta oferta de salvación en Cristo, para que todo el mundo fuera dada como una promesa, y la promesa comenzó con Abraham, donde le dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto al menos se cumple en el libro de Gálatas, capítulo 3, en el versículo 8, donde nos enseña la Escritura que todos los que hemos sido bautizados en Cristo somos parte de la promesa de Abraham. Por eso encontramos, hermanos, qué tan importante es poder anunciar a nuestro Señor Jesucristo según la fe, nuestra fe que nosotros predicamos. Pues ¿cómo van a invocar, hermanos, el nombre de Dios si no hay quien pueda anunciar el nombre de Cristo? Dice aquí en el mismo libro de Romanos, capítulo 10, si regresamos a Romanos 10, en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha depositado, hermanos, a la iglesia una carga fuerte, que es anunciar el evangelio. La iglesia, hermanos, los redimidos, por eso que somos llamados de afuera, porque la palabra eclesia, que es en griego, significa, hermanos, ser llamados de fuera, fuera del mundo del pecado, y hemos sido trasladados al reino de Cristo. Ahora, la iglesia, los que hemos sido redimidos para perdón de nuestros pecados, todos juntos tenemos una misión que hacer, y es predicar, anunciar a Cristo. Y esto involucra no solamente al predicador, esto no solamente involucra a los ancianos, los diáconos o los evangelistas. Todos somos evangelistas porque todos anunciamos el evangelio, todos somos sacerdotes, hombres y mujeres, dice el libro de Apocalipsis. Somos sacerdotes espirituales, llevamos las buenas nuevas, anunciamos a Cristo de dos formas. Una, en la forma de que usted se sienta a uno con la persona, o lo hace a través de su vida. La gente puede ver, la gente puede criticarlo a usted, la gente puede analizar y ver y decir, usted es un verdadero cristiano. ¿Quién se lo dijo a aquella persona? ¿Quién le dijo que usted es un cristiano? Por los hechos, por su manera de hablar, por su manera de tratar a los demás, por su convicción. La fe que predicamos nosotros, hermanos, tiene que ser llevada, acompañada con nuestros hechos en nuestras vidas. Y vemos aquí, hermanos, que el corazón involucra mucho a la persona. Así como podrá predicarse de Cristo si no hay quien pueda llevar este mensaje hermoso a la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos, tenemos variedad de grupos. Hay solamente, digamos, oidores. Santiago nos dice, nos enseña a nosotros que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores de la palabra de Dios. Que entremos en acción conforme oímos, aprendemos el mensaje de Cristo. Pero también dentro de la iglesia hay también otro grupo. El grupo de los... ¿cómo se escribe esto? No estoy seguro si se escribe así, ¿no? Los ermitaños. La gente que vive en las montañas es ermitaños. Gracias, hermano. Ermitaños. La gente que se mueve en las montañas y no se separan de la ciudad, no saben qué es lo que está pasando. Ellos con su hacha y ahí están viviendo toda la vida. Dentro de la iglesia tenemos ermitaños.
el evangelio solamente es para mí y cada quien pues allá ellos, solamente yo, ¿no? Y ahí lo demás no me interesa. El hermano infiel que no vino, pues por eso es infiel. Pues si no vino, vino. Yo no me meto en nada. Entonces, ermitaños, no importa nada, solamente es para ellos. El evangelio no es, hermano, solamente para uno, es para todos. También hay otro grupo dentro de la iglesia de hermanos, aquellos quienes se esfuerzan. Siempre en las actividades que se va a hacer uno, siempre son un hermano, siempre son dos hermanos, siempre son tres hermanos, y ahí muere todo. No es toda la iglesia. Siempre vamos a hacer una actividad, son dos o tres hermanos. Vamos a hacer esto, son dos o tres hermanos. Y el resto, la agenda, la tienen saturada, pero no en Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dios ha depositado esta gran misión a la iglesia. Dice todavía aquí, hermanos, en el versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues, ¿cómo van a creer la gente? No van a poder creer. Porque Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a poder oír si no hay nadie quien les anuncie el evangelio? ¿Cómo van a poder creer ellos en Cristo si todavía no hay nadie quien se esfuerce en dar a conocer al Señor? Vemos aquí que tan importante es llevar el mensaje a aquel que lo necesita. ¿Y cómo predicarán si no pueden enviados? Y no pueden ser enviados. En el versículo 15 de Romanos 10 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay una gran bendición, hermanos, para los que se dedican, para los que se esfuerzan en el Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de Cristo. Esta bendición, hermanos, va llena de muchas promesas del Señor. Y en la cual que todos debemos de ser partícipes de este gran trabajo. Bueno, dice aquí, hermano, en el versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero, ¿cómo van a ser enviados? Aquí, hermano, donde entra el hermano, y entramos en una organización de evangelismo, de trabajos. Dios nos ha dado algo a nosotros. Dice en Hechos 2:38, de que arrepentidos cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos enseñanzas como aquella de las 5 vírgenes que se prepararon y tenían sus aceites listas. Pero también tenemos aquellos insensatos, ¿verdad? Que no se prepararon para nada. También tenemos aquella lección donde dice de los talentos. Uno recibió uno y lo multiplicó, el otro hizo 2 y lo multiplicó más, pero hubo uno que recibió solamente un talento y lo guardó y dijo, cuando me lo piden se lo regreso, y no hizo nada. Según la parábola dice que al talento de que nomás recibió uno, le dijo, siervo malo, siervo inútil, sobre todas las cosas te he puesto. Así que todos nosotros hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados. Hemos recibido un don, una gracia.
¿qué está haciendo usted? ¿Qué es lo que usted hace con eso que Dios le ha dado a usted? La agenda la tiene llena, pero no de las cosas de Dios. La fe que predicamos, hermanos, tiene que ser una fe de convicción. Una fe, hermanos, que anunciamos el nombre de Cristo con hechos. Mi vida puede ser una vida de evidencia, especialmente aquel que anda buscando a Dios. Hace años, hermanos, un muchacho joven, en aquel tiempo tenía 19 años, y me hizo esta pregunta. Yo te veo a ti, antes te conocí, sabía cómo eras tú, me dice, pero hoy veo algo diferente en ti, me dice. Enséñame cómo lo hiciste, porque yo también quiero ser yo salvo. Y sabe, yo hasta este día, en mi mente, de alguna forma, me acusa, porque no tuve el valor de decirle cómo es que yo le hice, explicarle y invitarlo a la iglesia. Hasta este día, todavía me suenan campanitas en mi corazón. Por eso que hablo con estas experiencias, hermanos. La fe que predicamos debe ser con hechos, con evidencia ante el Señor. Pero también dice, hermanos, la frase, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, en el versículo 15. Esta sublime calificación, hermanos, para exaltar la obra que Dios nos ha encomendado en nuestro tiempo de la edad cristiana, fue dada a conocer antes de este tiempo. En el libro de Isaías 52, versículo 7, ahí tenemos la profecía acerca de esto que acabamos de leer en el Nuevo Testamento. ¿Qué tan hermoso pueden ser los pies de aquellos que dedicamos nuestras vidas, nos equivocamos, nos corregimos y volvemos otra vez a empezar de cero hacia adelante? Porque la vida cristiana, hermanos, no es una vida perfecta, es una vida de equivocación, pero para aquel que reconoce que ha equivocado y quiere seguir adelante. El apóstol Pablo dice en una ocasión, dice, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, pero hacia adelante, hacia una meta, hacia el llamado que Dios me ha dado a mí. Y esa es la convicción que nosotros debemos de tenerla también, hermanos. Dice aquí en el versículo 16 de Romanos 10, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto, hermanos, fue una profecía también en el libro de Isaías 53, versículo 1. Jesús predicó, hermanos, directamente a los judíos de su tiempo y no todos obedecieron a Dios. El día de el día de Pentecostés, la promesa del Espíritu Santo, 3,000. Cualquiera puede decir 3,000 almas, fueron muchas almas. Pero si nosotros vemos la cantidad de miles de judíos quienes viven allá en Israel, estamos hablando de millones de judíos, quienes vieron prácticamente la vida de Jesucristo, la obra que Él hizo. Para 3,000 personas, hermanos, quienes fueron bautizados en ese día, es un número pequeño. Es un número pequeño que todavía no ha sido superado, eso sí. En muchos lugares llegan a bautizar hasta 40, 50 personas por cada, campaña evangelística que se desarrolla. Hay lugares que se bautizan, hermanos, hasta 80, 100 personas, pero no han podido superar este número que está ahí escrito.
pero comparándolo con los judíos es un número bastante pequeño. Pero vemos aquí, hermanos, que hoy nos toca predicar 3,000 mensajes para que una persona se bautice. El corazón del mundo, hermanos, está bastante entenebrecido. Satanás está haciendo su trabajo, su obra, tanto de que está sacando o expulsando a los hijos de Dios, quienes hemos obedecido el Evangelio. Satanás está sobre nosotros, hermanos, y sobre todo el mundo, sacando a gente para que no se vayan a la gloria de Dios, sino que se vayan al otro lado, que no es bueno. Por lo tanto, hermanos, la fe que predicamos debe ser una fe, hermanos, que debe de llevar con nosotros la vida y las marcas de Cristo. El objetivo, hermanos, de la predicación en todo tiempo y lugar debe tener como soporte las condiciones expresadas del mensaje. Solamente la predicación o las clases bíblicas, hermanos, dirigidas con fe y con un corazón de humildad, buscando siempre aquella alma que necesita escuchar el Evangelio. Y no solamente aquellas almas que necesitan escuchar el Evangelio, hermano, sino que también nosotros, de alimentarnos grandemente y recibiendo la bendición de Dios constantemente, para que nos ayude a poder hacer la obra de la iglesia, hermanos. Se oye decir, no sé si esta frase está mal en mi corazón, pero se oye decir que una sola golondrina no hace verano. ¿Es así, no? ¿O es al revés? Pero una sola persona, hermanos, no va a hacer todo el trabajo de la iglesia. Necesitamos involucrarnos todos. Pidámosle a Dios en oración que nos ayude a poder tener el tiempo, dedicación a la obra de la iglesia. Pongámonos todos de pies mientras cantamos un canto de invitación.